¿Las personas no vacunadas podrían originar nuevas variantes peor que la variante Omicron? En una reciente publicación, sobre todo de expertos, se indicaría que las personas que tienen un sistema inmunológico debilitado y una infección crónica son las bases para la generación de nuevas variantes. ¿Las personas no vacunadas podrían originar ello? En este video vamos a hablar sobre esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar las publicaciones que se habrían dado por expertos de la Universidad de Cambridge, en donde se indicaría que un sistema inmunológico debilitado y una infección crónica viral serían el origen de las variantes del coronavirus. Estaremos compartiendo sobre todo información importante a tomar en cuenta. No olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que las investigaciones, sobre todo, están relacionadas a cómo se originó la variante Omicron. La reciente variante que el 26 de noviembre la OMS declararía como variante de preocupación, siendo de esta manera la quinta variante conocida, luego de alfa, beta, gamma y delta, y sobre todo la 13ª en tener un nombre en base al alfabeto griego. Antes que ella se habría nombrado a la variante Mu, la cual fue detectada en enero 2021 en Colombia. En base a ello, las investigaciones han tratado de buscar cómo esta variante del coronavirus, con más de 50 mutaciones, más de 36 localizadas en la proteína S, a diferencia de la variante Delta, que solo presenta alrededor de 6 mutaciones en este lugar, ha causado hoy en día una preocupación mundial y sobre todo ya se está viendo los estragos que estaría llevando a lugares de Europa como Reino Unido, en donde el pasado 17 de diciembre ha registrado una tasa récord de contagios, siendo la de 93.000 personas contagiadas en un solo día. Las investigaciones revelarían que un sistema inmunológico debilitado podría generar y contribuir a la infección crónica, y la infección crónica conllevar a que el virus tenga mayores mutaciones. Es de base a este punto en que una de las teorías que habría originado a la variante Omicron es la de una persona que ha tenido una inmunodeficiencia como lo que es el VIH, y en base a este punto se habría generado la variante Omicron. También se está hablando de la coinfección entre el virus del resfriado y el SARS-CoV-2, que habrían dado origen a un virus híbrido en una persona con inmunodeficiencia, y de esta manera habría nacido la variante Omicron. En base a estos puntos, los investigadores revelarían que las personas no vacunadas podrían contribuir a que la variante Omicron genere nuevas variantes del coronavirus. Es muy importante tomar en cuenta que en diciembre del 2020, investigadores de la Universidad de Cambridge dieron la alarma cuando detectaron que las muestras de un paciente con cáncer en Reino Unido, quien murió de COVID-19 en agosto, mostró la aparición de una mutación clave también observada en la variante alfa, la cual fue reportada en diciembre de 2020, la primera variante de preocupación. Es muy importante que es en base a esta infección crónica en un paciente quien padecía de cáncer que se vio mutaciones del virus. Una infección típica por coronavirus generalmente causa un periodo de replicación entre 7 a 10 días, tiempo suficiente para que el virus se adapte y evolucione, ya que el sistema inmunológico lo está combatiendo. Sin embargo, en las infecciones crónicas, el virus tiene la capacidad para poder adaptarse mejor, y es por eso muy importante tomar en cuenta que un sistema inmunológico debilitado ocasionaría una infección crónica, y ello le daría mayor capacidad al virus para poder mutar. Es en base a esto en que los expertos van indicando
de que las personas no vacunadas serían una fuente importante para generar nuevas variantes. Y esto se daría ¿por qué? Porque las personas vacunadas tendrían un nivel inmunológico menor que las personas vacunadas. Por lo tanto, las infecciones por las variantes del coronavirus van a tener la posibilidad de tener más tiempo de infección. Al tener más tiempo de infección, al hacerse más crónica la infección, está relacionado a mayor adaptación y mayor mutaciones. Este punto es importante, dado que cuando más tiempo dure la infección, va a tener el virus mayor posibilidad de adaptarse y de mutar. Hoy en día, las personas que tienen inmunosupresión por cualquier índole va a conllevar a infecciones crónicas y ello a conllevar a que el virus mute. Sin embargo, las personas que no están vacunadas tienen una respuesta inmune más debilitada que las personas que sí lo están, y de esta manera el virus no solo podría causar una enfermedad severa, sino sobre todo tener la capacidad de mutar y cambiar su genética, y de esta manera generar una nueva variante. La preocupación que hoy día van viendo los expertos no solo está en que las personas no vacunadas puedan desarrollar un cuadro severo e incluso fallecer, sino que serían reservorios naturales para que el virus aprenda y sobre todo mute y dé y origine nuevas variantes de preocupación. Este punto es muy importante. Las personas no vacunadas podrían ser fuente de nuevas variantes del coronavirus y ello complicar la pandemia. Es por ello que ya muchos países están adoptando ya ver la manera de que la vacuna sea obligatoria. Lamentablemente, el grupo de antivacunas o personas que están contra las vacunas en promedio llega a ser un 30% en todos los países. Es por ello que las autoridades sanitarias, por más que insistan con campañas de vacunación, si la persona no accede, esa campaña se está perdiendo. Y es por eso que muchas personas toman en cuenta la necesidad de estar vacunados y sobre todo toman conciencia de que al no estarlo van a provocar nuevas variantes. Estas investigaciones revelarían que el sistema inmunológico debilitado le da la capacidad a que el virus aprenda, sobre todo nuevas estrategias, pueda modificar su código genético, pueda modificar su estructura molecular y de esta manera adquirir nuevas propiedades para ser más infeccioso. Así se explicaría por qué es un riesgo hoy en día las personas no vacunadas. Hoy en día, con las defensas que estarían disminuidas a comparación de las personas que sí están vacunadas, el virus tendría la capacidad de mutar y originar nuevas variantes. Es importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir investigaciones que hablarían sobre la posibilidad que las personas que tienen algún defecto en la inmunidad generarían infecciones crónicas. Y esto sobre todo en que las personas no vacunadas tendrían una inmunidad más débil que las personas vacunadas y el virus podría causar una infección más crónica y de esta manera generar nuevas variantes. Los expertos indican de que se podría originar nuevas variantes del coronavirus, sobre todo en la población no vacunada. Situación que habría explicado por qué en Sudáfrica se presentó la variante Omicron y por qué África hoy en día constituye una fuente importante para seguir generando nuevas variantes. Las informaciones tienen que seguir dándose, las personas tienen que tomar conciencia, pero sobre todo los gobiernos tienen que tener medidas adecuadas para garantizar de que de esta manera se evite la producción de nuevas variantes. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número
más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.